El teatro es como la vida, imprevisible. Uno va como espectador sin saber si acabará siendo protagonista. Aunque en cierto modo siempre lo es. Notas cómo el público está riendo y al momento hay un silencio religioso que se puede cortar porque está toda esa emoción y esa emoción está en ellos y está en mí. Entonces es una comunión. Es el poder del directo. No hay dos funciones iguales, pero en todas la obra es capaz de ponernos ante el espejo demostrando que también la realidad es una farsa. ¿Quién sabe cómo está el mundo? Ese es el buen teatro, ¿no? Yo creo el que te va llevando como en palmitas, medio riéndote, medio entretenido, no aburrido, que hace preguntas, que no da respuestas. El que te invita a la reflexión desde el entretenimiento, el que es capaz de incorporar con maestría todas las demás artes. Y bueno, además yo creo que somos el aupador de la literatura, cuando ya por fin cogemos la palabra del texto, de la novela adaptada, de la obra de teatro y la elevamos, ¿no? en el escenario, la convertimos en carne, en verbo, en palabra. Desde luego es el mayor transformador social, como os decía, no tengo ninguna duda. Y en la batalla de las ideas estamos al frente, ¿no? Liderándolo, creo yo, de alguna manera el teatro en este momento. Lo lleva haciendo desde el siglo VI a.C., cuando Grecia regaló al mundo el teatro.